Estamos iniciando el día de hoy una nueva serie que con la ayuda de Dios va a terminar en un libro que lo he llamado Niños Blindados. Hoy sencillamente voy a dar la introducción, que vendría siendo también la introducción de ese libro, que espero sea una tremenda bendición donde quiera que llegue, o las enseñanzas que estaré dando aquí en vivo. Como hace unos 20 días, si no estoy mal, el Señor me despertó y me dio la introducción, o más bien el primer capítulo del libro, y eso lo estaré dando pronto. Y me dio también la imagen que debe tener la portada de ese libro. Ya me dio también el contacto de la persona que va a editar, que va a generar todo lo que es la publicidad, el montarlo en Amazon, hacerlo ebook. Bueno, me siento bendecido porque de una manera maravillosa Dios lo acomodó todo para que esto se dé. Entonces, creo que estoy en la plena voluntad de Dios y que Dios está en este proyecto porque Él ama a los niños. Él ama. Y uno lo puede ver cuando permitió que los niños se le acercaran a pesar de que los discípulos se querían anteponer. Él dijo en su defensa: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es. Fíjate, ni siquiera son bautizados ni llenos del Espíritu Santo y ya de ellos es el reino. Entonces eso es muy significativo y muy singular en el discurso de Jesús y debemos tomarlo en cuenta. Los niños en los hogares y en las congregaciones no son el rezago, no son lo último, son los que van al frente, porque en ellos se fundamenta la alabanza. Entonces para Dios es un fundamento, no es sencillamente algo secundario. Y eso lo tengo muy claro y quiero que quede claro también en la mente de todos los que me van a oír y leer. Dios tiene prioridad sobre los niños, pero el enemigo, que es un imitador, también ha tomado prioridad en la destrucción de nuestros niños. Hablando precisamente de la portada que va a tener el libro, yo observé que en la parte de abajo está un grupo de niños. Esos niños están blindados en su hogar por sus padres. Esos padres a continuación están blindados por la iglesia, que tiene una mentalidad de reino, y esa iglesia a la vez está blindada por el Dios omnipotente. Entonces, esas capas de blindaje, Dios, la iglesia, la familia, protege a los que están abajo, de los cuales es el reino, para que estén completamente blindados contra la agenda que se está desatando en este tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que el enemigo entonces, como quiere accesar a esos niños que están blindados, pues tiene que destruir por completo el concepto de Dios. Es decir, erradicar por completo su influencia en la vida de esas capas hasta llegar a los niños. Que se desprenda por completo toda una sociedad del conocimiento de Dios, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Estoy mencionando directamente como está escrito. Entonces, si eliminamos la idea de Dios
y luego se viene contra la iglesia y se seculariza y se pierde en la iglesia los valores y más bien rescata o más bien es afectada por su entorno en vez de ella ser una contracultura, ya ahí se eliminó otra capa y hay un atentado y voy a dedicar todo un capítulo o enseñanza para hablar acerca de la iglesia fuera de contexto. Posteriormente, entonces se tiene que venir contra el concepto de familia y también contra el concepto de lo que es ser padres. Aislar a los niños de esas tres capas de blindaje para decir tu blindaje, tu protección va a ser el Estado. Y el Estado como tal no existe. Me estoy refiriendo a que no tiene rostro, a que no tiene ninguna pasión, no tiene ningún sentimiento. Lo único que tienen es sencillamente una ideología. Dios sí existe. La iglesia de Jesucristo existe y siente y ama. Los padres también sienten y aman a sus hijos. Es decir, es como una cadena de amor para que llegue y bautice, sumerja a nuestros niños bajo esa protección de amor. Pero el Estado no ama. El Estado sencillamente te vende una ideología y no tiene un rostro como tal con el cual se pueda tener una filiación o se pueda tener una conexión. Es algo frío. Es algo que sencillamente está adelantando una agenda, pero que no tiene interés en el individuo, porque para el Estado tú eres un número, pero para Dios, para la iglesia y para los padres, tú tienes un nombre. Entonces estamos luchando precisamente para que entendamos esta gran verdad. Y yo sé que Dios va a tomar la mente del remanente en este tiempo. Y cuando ustedes oigan el primer tema que voy a soltar, van a abrirse los ojos de una manera impresionante. Entonces, voy a valerme de expertos, voy a valerme de consultas, estaré dando crédito a las fuentes, por supuesto, pero sobre todo la palabra de Dios, la palabra viva que tiene mucho que decirnos al respecto. He hablado con muchas personas y me doy cuenta de la falta de información, del desconocimiento y aún de la ignorancia de los temas que vamos a estar manejando. Entonces, sirva como un abreojos y sirva también como una propuesta para una línea de defensa para nuestros hijos y nuestros nietos. Sirva para que nosotros veamos la manera de cómo debemos comportarnos ante esta marejada que se nos vino encima, este tsunami que se nos vino encima. Nuestra civilización está viviendo un momento crucial para su supervivencia y se manifiesta principalmente en la lucha entre la verdad y la mentira, o como algunos suelen calificar esta batalla entre la verdad y la posverdad. Imagínate que ya se está hablando del poscristianismo, como si el cristianismo fuera algo de la historia, algo del pasado. Cuando yo creo con todo mi corazón que la iglesia del reino es relevante como nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces se está hablando de la posverdad, del poscristianismo. Nosotros nos resistimos a hacer historia. Estamos llamados a hacer historia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Que este proyecto que se está desatando de un reseteo ideológico
que eso es lo que es, un cambio por completo con la resurrección de ideologías de siglos pasados, pero las han amalgamado para presentarlas en un solo paquete como una nueva religión que quiere imperar en nuestro mundo en este tiempo. Advierto, voy a estar tocando en los temas siguientes cosas que mi interés no es deprimirlos, ni entristecerlos, ni asustarlos, porque esa es la tarea de un falso profeta. Mi deseo es abrir los ojos y empoderar a la iglesia viva y relevante de este tiempo. Esa es mi intención. Que comprendamos que por lo menos la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, este proyecto ideológico de reseteo cultural tiene ya una arquitectura ideológica bien establecida. Hoy en día, esta revolución se manifiesta principalmente atacando la identidad. Es identitaria. Ojo con esto. Es importante que entendamos que el mayor robo que hay en este tiempo moderno no es dinero, no es un carro, no es una casa, no es una propiedad. El mayor robo que hay en este tiempo es la identidad. Por eso necesitamos tener muy clara la identidad, tanto en los ministros de culto como también en los padres de familia. Jesucristo vino a entregarnos nuevamente el concepto de lo que es identidad. Entonces, en ese intento de una supuesta liberación, se busca destruir todo lo que se encuentra en su camino, llámese padres, llámese familia, llámese iglesia, llámese Dios. Todo lo que son valores quieren ser destruidos con un contexto altamente contaminante y verdaderamente enfermizo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya no hay educación. Hay adoctrinamiento. La herramienta que se está utilizando es un discipulado de adoctrinamiento, vendiendo la mentira como si fuera verdad. ¿Y qué es lo que está sucediendo con esto? Se está rebajando el índice de instrucción educativa, tanto en escuelas, en colegios como en universidades. Y usted va a descubrir que muchachos de cierta edad no saben leer, no saben escribir bien, no saben gramática, no saben de matemáticas. Es decir, es algo altamente planificado con el propósito de levantar lo que se conoce como una generación idiota. De eso estaré hablando en un momento o en otra ocasión. Entonces, esa revolución, diría satánica, diría anticristo, es una revolución antropológica y lleva a querer provocar un cambio social radical, completo, comenzando con nuestros niños. Ese es el enfoque. ¿Para qué? Para que esta generación actual sea removida intencionalmente y quede una nueva generación que se levanta totalmente reducida a la influencia maligna que se está desatando en este tiempo. Entonces, ellos quieren presentarnos ahora y vendernos ahora una especie de frasco, de enfrascarnos
y ponernos una tapa para que de ahí la sociedad ya no pueda salir y ellos poder disfrutar de toda esa instrucción que se está ofreciendo en este tiempo. En este momento, escúchame bien, por ejemplo, cuando se habla de instrucción o educación sexual, no hay tal cosa en las instituciones que representan al Estado como una educación sexual. Lo que se está hablando más bien es una enseñanza de cambio genital. Eso es todo. A eso lo podemos reducir, aunque suene fuerte, pero es la verdad. Los únicos que deben tener el derecho de educar a sus hijos sexualmente son los padres y la iglesia que de verdad teme al Señor. De resto, lo único que quieren es traer una práctica genital donde se elimina por completo la identidad para traer a la persona a un fracaso permanente. Esto basado totalmente en un mensaje de mentira, en un mensaje de engaño, en un mensaje de desenfreno sexual, de actividades sexuales, de tolerancia, de diversidad, de diferentes estilos en las prácticas sexuales, sin límite alguno. Y todo aquel que habla y se opone a esto, inmediatamente se le tilda de fanático, de exagerado, de desmesurado, de desbordado y aún hasta de loco. Esos son los términos que se están utilizando para aquel que predica la verdad en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Como hombres y mujeres de verdad, como nunca antes, le debemos dar valor al matrimonio y a la vida familiar. Como nunca antes, tú debes ver a tu esposa, si eres hombre, o a tu esposo, si eres mujer, como un refugio. Yo creo que el mejor ejemplo que puedo ponerles con respecto a esto es lo siguiente. La mujer es una casa, el hombre es un habitante. Un hombre sin casa está completamente expuesto. Una casa sin habitante está vacía. Entonces, lo que hace que haya calor es la unión del habitante con la casa. El hombre sin su mujer está totalmente a la intemperie, no tiene casa. Y esa casa sin el hombre está deshabitada. Pero cuando fusionamos ambas partes, el calor que genera la casa habitada por ese hombre levanta una generación de niños que se sienten protegidos, que se sienten ambientados por una cultura establecida directamente por Dios. Entonces, se quiere en este tiempo abrir los ojos para que se eviten los abusos, para que se eviten los embarazos no deseados, para que se eviten los abortos, las enfermedades gravísimas que se desatan por la promiscuidad y sobre todo la mutilación de los cuerpos. Yo no sé si me van a permitir terminar estas enseñanzas, pero protéjanme en oración porque esto lo tenemos que sacar al otro lado. Entonces, hoy nos quieren hacer creer que la cuestión del género, la orientación sexual, los derechos reproductivos son el tema central de los movimientos políticos en los diferentes países.
cuando la verdad es que el Estado lo único que tiene que hacer es proteger la estabilidad de la familia, la estabilidad de la iglesia y la libertad de culto. Pero no tienen ningún derecho a estar hablando de los derechos reproductivos, ni estar hablando de la identidad de género, ni estar apoyando abortos absolutos. Esa no es la función del Estado. Pero como se han vestido de mentira, de engaño y traen una agenda que la vamos a estar viendo a fondo, entonces nos están trastocando todos los asuntos y aislando por completo los que sí debemos tener injerencia, y ellos lo quieren asumir para poder controlar. Nunca el aborto debe ser tema de un púlpito político de gobierno. Jamás. Porque es totalmente fuera del contexto de la vida pública. Entonces, nosotros debemos partir desde principios verdaderos, y cualquier otro intento para cambiar y modificar las verdades es una ideología. Es todo, pero no es una verdad. Entonces, en medio de este reseteo cultural, se están desatando una cantidad de proyectos y programas irresponsables. Una cantidad de palabras deshonestas y acciones irreversibles que afectan la vida de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Y ellos serán los que pagarán el alto precio de este capricho y de esta catástrofe satánica. Porque cuando vean que es irreversible todo lo que les vendieron en su mente y en su cuerpo, la única salida para ellos será el suicidio. Y yo estoy reprendiendo ese espíritu que procede del padre de mentira y del destructor, en el nombre de Jesús. Entonces, yo no quiero tocar estos temas para que usted, querido que me oye, caiga en pesimismo total y que su idea sea: nos tenemos que ir de aquí pronto. No, porque la Iglesia de Jesucristo tiene una función, y es algo que yo voy a manejar con más detalle y a profundidad, pero rescatar lo más que nos sea posible en el nombre de Jesús, porque hemos sido llamados para adelantar la agenda de Dios tomando territorios. Entonces yo felicito a los pastores que tienen sus retiros, sus encuentros, sus serendipias, que toman las familias y las liberan, que tienen ministerios de liberación, que tienen ministerio de encuentros de niños, que tienen programas donde entienden que la famosa escuelita dominical es algo más todavía, que no es sencillamente para que los niños no molesten en la reunión de adultos, sino que tiene que ser algo concienzudo e intencional, porque estamos protegiendo a aquellos de los cuales es el reino. Entonces, quiero sencillamente que entendamos que si nosotros, si tan solo protegemos el concepto de Dios, protegemos el concepto de lo que es la verdadera iglesia y la familia, ya estaremos ganando territorio ante esta nueva cultura que se quiere desatar en este tiempo. Sé que lo que estamos viviendo ha estado siendo madurado por tiempo. Sé que estamos viviendo lo que Jesús nos dijo que sucedería. Pero también hay otra parte de la Escritura que me habla de la postura de la iglesia y de la familia en este tiempo, y es lo que vamos a estar considerando en el nombre de Jesús. No debemos permitir que nuestros niños, sean hijos o nietos, caigan entre lo que se conoce como la
generación idiota, como víctimas del progresismo, como víctimas de malos intencionados que los ven sencillamente como un producto para hacer negocio. Prohibido por completo ese concepto en el nombre del Señor. Este nuevo reseteo cultural realmente es una cultura que vende muerte. No tiene trascendencia ni valor que se le transmita a las generaciones venideras. Nos han impuesto una agenda que ha venido a quedarse, es cierto, como tales como el aborto, como las uniones del mismo sexo y pronto uniones y adopciones múltiples, como está sucediendo en el Canadá, la eutanasia, la legitimación cultural de la pedofilia, la pérdida de derechos parentales en cuestiones de identidad de género y orientación sexual, aplicaciones biotecnológicas para controlar la calidad del ser humano, y ya vienen no solamente con el cambio de género, sino con el cambio de lo que significa ser un ser humano a través del transhumanismo. Es decir, que está penetrando por completo Satanás en todo lo que Dios creó e hizo para tener relación directamente con el hombre. Y lo peor es que estas agendas las están vendiendo a supuestos cristianos y a supuestos reverendos, que son ahora predicadores del progresismo, de un cristianismo adulterado y falso. Y ya caen en las fachadas de esos templos catedrales la bandera del orgullo y no la señal de pacto. Eso es un atentado. Ya cuando los mismos padres dicen, mi niño es binario y no puedo definir qué nombre le pongo, que decida él cuando crezca, es una mentira porque ya tú decidiste por él. Es que yo no sé qué va a hacer, que él decida cuando sea grande. Mentira, ya usted como padre decidió, ya te vendiste a la agenda idiota, ya te vendiste a la agenda progresista. Te has salido por completo del marco de la palabra, porque Dios desde un principio sin cuestionamiento define quién es quién. Él nunca llamó a Abraham Sara, ni a Sara la llamó a Abraham. Eso para que entienda el que entienda. A Abraham le puso nombre de hombre y a Sara le puso nombre de mujer. Entonces, amados, tenemos que recordar que no hay nada nuevo debajo del sol. Eso está escrito en la palabra de Dios. O como decía el famoso Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. O sea, históricamente podemos ver el trasfondo de la maquinación de generaciones que existían antes de la era del cristianismo, porque los creyentes del primer siglo entraron a una atmósfera totalmente pagana. Pero ellos no se cruzaron de brazos diciendo ya nos vamos de aquí y no tenemos nada que hacer. Ellos hicieron sencillamente un trabajo de resistencia y de contracultura. Y aunque en un principio eran la minoría, por crear ese ambiente llegaron a ser la mayoría y llegaron a meterse a las altas esferas de la sociedad porque predicaban el evangelio del reino, y así los llamaban a ellos. Esta gente tiene otro rey que no es el César, cosa que era penalizado en su tiempo. Cuando ellos se llamaban iglesia, estaban pronunciándose en contra
del sistema romano. Entonces estamos viviendo en una sociedad nuevamente pagana, pluralista, que han resucitado a los dioses que usted ve que se adoraban en el Antiguo Testamento, los están erigiendo nuevamente, los están poniendo en las plazas públicas con un desprecio por completo al Dios que nosotros predicamos. Entonces, este hecho y esta visión que se ha levantado, esta nueva teología que es eminentemente política, quiere deshacerse de Jesucristo como el Rey del universo. Quieren deshacerse por completo de su palabra. Pero debemos adoptar la misma postura de la Iglesia del libro de los Hechos. Y como nunca debemos imitarla, como nunca debemos aferrarnos y decir somos la continuidad y la gloria de esa casa primera, la necesitamos para que ahora la gloria de la casa postrera sea mayor que la gloria de la casa primera. Entonces, esa es una iglesia, la del primer siglo, que deconstruyó, que combatió la inmoralidad, que se levantó, que pudo mantener su identidad y por lo tanto transformó la civilización de ese tiempo. Y hoy debemos hacernos la pregunta: ¿estamos aliados con la agenda divina o nos vamos a vender a la agenda de los hombres y detrás Satanás? Hoy tenemos que decirles, nosotros no nos sumergiremos en una doctrina, una sociedad pluralista que acepta cualquier visión menos la tradición judeo-cristiana, que es la que nosotros practicamos. Quieren vendernos una revolución sexual, quieren vendernos una nueva identidad, quieren vendernos una agenda inmoral y antinatural. Y sé que esto en algunos países es motivo de ser puesto en la prisión. Pero entonces nos convertiremos en embajadores de prisiones, porque donde quiera que nos lleven, seguiremos publicando el evangelio del reino de Dios. Yo me resisto a creer que vivo en una generación postcristiana. Creo que el reino de Dios es sempiterno. Creo que el reino de Dios es inamovible e inconmovible. Y quizá los conceptos religiosos sean el postcristianismo del cual ellos hablan, pero a eso no pertenezco yo. Yo pertenezco a la verdadera iglesia de Jesucristo, columna y apoyo de la verdad. Y espero que el que me está oyendo también. Entonces se ha vuelto ahora que el practicar realmente los valores de la Escritura es un elemento ilegal, condenatorio de los intolerantes, de los homofóbicos, de los discriminadores. Pero lo que tenemos que descubrir en este periodo de tiempo que vamos a estar juntos es cuál es la respuesta de Dios, cuál es la respuesta de la iglesia y cuál es la respuesta de los padres para poder blindar a nuestros hijos. Y creo que Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque esta batalla cultural que se nos ha echado encima, que no la buscamos, pero que se nos vino encima, tenemos que batallar, pelear la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús, porque hay inocentes vulnerables abajo y son los niños. Ellos son. Y si nosotros no hacemos algo, entonces les estaremos impidiendo a los niños que vengan a Jesús. Y Él dio por orden: no les impidan venir a mí. Entonces, que digan lo que digan los políticos, que digan lo que digan las comunidades
supuestamente religiosas o los movimientos sociales que se levantan o los centros educativos no podrán prevalecer ante la verdad. ¿Por qué? Porque dentro del seno de la verdadera iglesia de Jesucristo hay un muro de contención que es impenetrable ante todas estas ideologías antinaturales que nos están vendiendo en este tiempo. Por eso yo llamo tanto a ministros como a padres a que busquemos la verdadera santidad. No nos podemos dar el lujo de caer en descrédito. Y el enemigo va a mandar su carnada para traer un escándalo. Mira el predicador, mira al padre de esa familia, lo que hizo la madre. Se enamoró, se escapó, el gran profeta, evangelista, mira lo que hizo. Y lo publica, porque se deleita en ello. No nos demos ese lujo en este tiempo. Este es un tiempo de demostrar a Cristo, de vivir para Cristo como nunca antes y cuidar nuestro testimonio, porque es lo que nos va a validar frente a esta sociedad deficiente que se está levantando en su formación. Entonces, amados, escúchenme bien lo que les voy a decir. Tenemos que comenzar a llenar los vacíos. Tenemos que ser gente de respuestas. Tenemos que levantarnos como una contracultura. Debemos estar formados para dar respuesta de nuestra fe como nunca antes. Este es el tiempo donde más los ministros deben escribir libros, que salgan en defensa, que abran los ojos. Este es tiempo de usar las redes sociales como nunca antes, de concientizar, de alarmar, de despertar, pero también de dar soluciones, respuestas a todo lo que estamos viviendo. Entonces es esencial, como nunca antes, defender los derechos de los padres y la libertad de culto. Óigame lo que le estoy diciendo, el derecho de los padres y la libertad de culto. Y olvidémonos de esas mentiras que están vendiendo, por ejemplo, como cristianos gays, cristianos LGTB. ¿Por qué razón? Porque ese término es una mentira. Y nosotros no podemos vender una mentira. Nosotros tenemos que aislar al individuo de la mentira, porque está viviendo una mentira donde no tiene identidad. Entonces yo no puedo ahora hacerme liviano y aceptar sencillamente decir cristianos LGTB o aleluyas gays. No, porque eso sería aceptar una mentira. Aislemos al individuo de la mentira. Démosle la verdad de Dios, pero no los englobemos en el producto malévolo que están vendiendo. Espero que me esté explicando. Todo lo que le estén vendiendo como mentira, yo no lo tengo que aceptar ni cobijar a nadie bajo esa mentira. Tengo que levantarme y hablarles de su verdadera identidad, de su verdadero propósito, de cuál es la solución, de cómo liberarse de las ideologías equivocadas, ponerles a trabajar su mente, que sean activados por la sabiduría de arriba, no por la sabiduría de abajo, que es animal y es diabólica. Aleluya. Entonces, yo creo con todo mi corazón que debemos desatar un espíritu de compasión, un espíritu de amor, una pastoral genuina, porque escúchame, solo los padres pueden amar, solo los verdaderos hombres de Dios pueden amar, y solo el Dios de la gloria puede amar. A ellos se les ha vendido es una idolatría por los genitales,
pero en realidad no hay amor. Y el ser humano fue hecho intrínsecamente para amar y para ser amado. De manera que si comenzamos con la solución de amar y luego darles su verdadera identidad, saldrán de la falsedad por la misericordia y por la revolución de la verdadera identidad, y todas las mentiras tendrán que caer por su propio peso, porque no hay fuerza en este mundo que pueda competir con el poder de Dios cuando está manifestado. No hay nada que el enemigo pueda ofrecer, ni droga, ni música, ni sexo, ni ningún tipo de ideología o diversión que pueda competir con el poder de Dios manifestado. Entonces, amados, vamos a simplificar las cosas, vamos a tener una mentalidad para decir: Dios creó una verdad, y la verdad es que hombre es hombre y mujer es mujer, que no nos vendemos a las ideologías, creemos que el matrimonio es verdad, creemos que nuestra fe es verdad, creemos que la palabra de Dios es verdad, creemos que nuestro Dios es verdadero, creemos que hay verdaderos padres y verdaderos hombres y mujeres de Dios. No vamos a permitir que se pierda el pudor y que nuestros hijos sean educados o adoctrinados por una alfabetización equivocada, donde ya no se puede pronunciar palabras como por ejemplo, salió por ahí un bárbaro diciendo que no se debía decir la palabra amén, porque en inglés men es hombres. Entonces que había que cambiar la palabra amén porque contenía una discriminación al decir amén. Locuras, sencillamente. No podrán prevalecer ante la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si permitimos que se levante una generación que solamente busca la gratificación y el placer, todo el que atente de quitarle la gratificación y el placer, se voltearán con violencia y con agresividad, y serán capaces de eliminar, porque si le pierden el valor a la vida de un bebito en el vientre, tendrán la osadía de acabar con alguien que ya esté crecido. Oiga que se lo digo. Entonces, volvámonos y regresémonos al amor. Volvémonos nuevamente al sacrificio del amor. Volvamos a demostrar frente a nuestros hijos el cariño entre hombre y mujer, entre los padres, para que ellos aprendan ese valor completo. Quiero ir terminando con esto. Debemos reconocer que en el interior, si se instauran principios sin traicionarlos, pero vividos y manifestados, será el tesoro más grande que podremos reflejar en este tiempo. Será algo significativo porque es una presentación concreta y sólida en donde nuestros hijos podrán poner su pie y estar firmes y seguros frente al vendaval que se ha venido encima en este tiempo. Vamos a seguir promoviendo los valores, vamos a seguir promoviendo las virtudes, vamos a seguir promoviendo las verdades, lo que tiene sentido, para que cuando los niños crezcan sean maduros de carácter, con ideales, motivados por el amor, y no sean veletas que se dejan llevar por cualquier viento que sopla en nuestros días. Sé que la batalla se ha arreciado. Sé que vienen galopando para atrapar los corazones y las mentes de nuestros niños.
Sé que el esfuerzo de indoctrinarlos con las ideas anticristo, erradicar sus valores y comerse por completo lo que está en las mentes y en los corazones, montándolos en plataformas de escuelas y universidades donde abiertamente se están enseñando doctrinas de demonios, y que en la televisión ya aparece abiertamente, como en los Grammys recientemente, el anuncio: hoy tendremos culto a Satanás, televisión nacional. Y naturalmente que lo que se anuncia nacionalmente aquí en los Estados Unidos se hace mundial. Entonces hay un ataque contra la sexualidad. Están redefiniendo lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. Tuvieron un programa acá donde duraron 2 horas discutiendo qué es una mujer, y después de 2 horas no pudieron llegar a la conclusión definitiva de lo que era una mujer. Quedó pendiente, imagínense, y eran supuestos expertos. Entonces, ahora los pronombres se quieren cambiar de él a ella, a ellos, y aún unas palabras que todavía no están ni en el diccionario. La confusión de género, las conductas anormales, las mentes de los niños siendo bombardeadas sin sentido diariamente con mentiras. Padres que no están en lo más mínimo alarmados por lo que está sucediendo, sencillamente que lo atienda allá el maestro, que lo atienda el celular, que lo atienda el televisor. Están totalmente ausentes frente a algo que es totalmente una locura, pero intencional para destruir. Y estos escenarios de esta cultura actual vienen rampantes con su confusión, aboliendo por completo el sentido común y distorsionando las mentes de los niños para causar una confusión total. Pero quiero leerles, para terminar, unas palabras que hoy deben resaltar como nunca antes. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis. Note que comienza en el versículo 18 con los padres, y en el 9 lo que los padres aprendieron y se pusieron en el corazón y en el alma y en la mano y en la frente, se la tienen que transmitir a los hijos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. El propósito de todo esto es para la toma de la tierra. Y luego nos dice allá Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Amados, esas palabras deben rescatarse. Ahora, otra que se debe rescatar en este tiempo es Proverbios 22:6, que dice:
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hay otra versión que tengo aquí que dice: señálale a tus niños la dirección correcta, y cuando fueren viejos, no se perderán. Apúntales, señálales, enséñales lo que tú mismo has aprendido. Por eso debemos rescatar el altar familiar, y una de las enseñanzas que voy a dar es cómo tener un altar familiar efectivo. Entonces, esa es la razón por la cual estoy saliendo, queridos. Esa es la razón por la cual estoy transmitiendo esta enseñanza. Impórtele a quien le importe, míreme el que me vea. Si me ven 2 o 3, no me importa. Lo que sé es que yo tengo que cumplir con algo que me despertó a las 2 de la mañana hace 20 días. Algo importante, y ya termino. Escuché a un predicador decir que ningún ser humano tiene poder en su boca, que el único que tiene poder es la palabra de Dios. Oye, muy lindo, pero está totalmente desfasado a la luz de la palabra. Que el mismo Jesús dijo: si le dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, os obedecería. Palabra de poder en la boca. Si le dices al monte, se iría. El poder de la vida y de la muerte está en la... O sea, teológicamente hablando, el hombre está desfasado. Sí tienes poder, querido padre, en tu boca. Madre, tienes poder en tu boca. Pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, tienes poder en tu boca. Y mire lo que dice Job 22:28. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esa palabra determinarás en la versión original dice decretarás. ¿Y por qué podemos decretar? Porque no somos simples aleluyas, somos reyes y sacerdotes, y al sacerdote y al rey se le da el poder del decreto. Entonces necesitamos establecer la palabra. Una cosa significa omer. Decretarás un omer en tus palabras, en tu discurso, en tus promesas, y será firme, porque Dios tomará esa palabra y te dará firmeza para echar fuera todo demonio, toda ideología, todo discurso que viene del infierno. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú aprenderás en estos días que vamos a estar juntos a creer que toda palabra que sale de tu boca es una semilla, y que si la siembras en tus hijos germinará, para que cuando fuere viejo rechace todo lo que viene del Hades y pueda decir: no, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa demanda debe estar en pie en este tiempo. Nuestras palabras son semillas, y el Espíritu Santo las da vida. El Espíritu Santo las hace poderosas, y debes soltarlas con confianza, porque estos son tiempos de iluminación y son tiempos de revelación. Cada palabra que usted le suelte a sus hijos germinará y crecerá, floreará y dará fruto, pero fruto para vida eterna, porque lo plantaremos apropiadamente para que se reproduzcan en esta nueva generación. No esconderemos la semilla de palabras que salgan de nuestra boca, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Sé que estoy abordando un tema que va a sacudir al mismo Hades. Por lo tanto, te pido que todos los intercesores se sirvan cubrirme. Pero te doy gracias, Señor, porque me has puesto todos los elementos alrededor
para traer un mensaje coherente para este tiempo. Ayúdame cada día más para poder transmitir tu consejo y levanta un remanente que haga la diferencia. A ese remanente tú le entregarás las multitudes. A ese remanente tú le entregarás los recursos, porque a ti, Padre, te conviene que podamos salvar a toda una generación para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes están por ahí? Saludo a mi amada Johanna Ramos, te bendigo. Gracias a Dios. Hermana Teresa Rodríguez, Alicia Villa, gracias. Gracias por cubrirme en oración, estos guerreros. Por eso estoy rodeado de guerreros. Tenemos más de 80 guerreros de oración, más 20 son 100. Mi amada pastora Ligia, te bendigo. Ahora que termine aquí voy a escuchar el audio en el nombre de Jesús. Pastor Juan Carlos Piedrahíta. Aleluya. Contracultura y supracultura. Exacto. Amén. Gracias por cubrirme en oración. Por Iván Zamorano. Mire, escriban ahí en comentarios porque yo leo. Me tomo el tiempo de leer. Cuando tengo el tiempo, los comentarios que ponen y algunas cosas que comentan son una bendición completa. Amén. Saludo a la hermana Mendoza Serpa, Wilber, en el nombre de Jesús, Rosy Montes, Álvaro López, te bendigo, Alejandra Viana, Adasa, gloria al Señor. Esa es una buena cosa. Hoy a las 5 de la tarde estaremos en Zoom con todos los que hoy estamos terminando el ayuno de Jesús. Ya creo que México serían las 7, Colombia 8 de la noche, Venezuela 9, 10 de la noche Chile, Paraguay, los países vecinos, y en Europa me imagino que ya de madrugada, pero México me confirman aquí que sería las 7 de la noche, estaremos por Zoom, dando un cierre maravilloso. Prepárate, pan y vino, para participar de la mesa del Señor. Tengo una palabra potente con respecto a la conclusión que le estamos dando a este ayuno. Y bueno, seguimos trabajando en el reino de Dios. Entonces, todos los que estuvieron ahí ayunando, más de 1500, algunos representados en sus pastores, esta noche nos daremos cita para darle cierre en el nombre de Jesús. Heriberto López Ojeda, te saludo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios por cada uno de los que están aquí presentes. Bien, me despido y adelante y hacia arriba. Escríbeme ahí, haz tu comentario, qué piensas de este tema, lo que estamos abordando, en el nombre de Jesús, algún punto que quieras que se trate, porque eso va a quedar plasmado en el libro. Y repito, voy a dar crédito a algunas fuentes que he estudiado, que me han servido muchísimo para poder traer una información nítida en este asunto. Un abrazo, bendiciones, se les ama.